Muy buenos días, Marcelo y Silvia te saludan. ¿Cómo estás, Milva? Muy buenos días, Marcelo, Silvia, un gusto esta bien. comunicación telefónica con ustedes. Bueno, a ver, un análisis de los resultados, la ventaja que sacó, que recuperó votos, que recuperó Sergio Massa y Milei, cómo le fue a nivel nacional. ¿Qué podemos analizar? Bueno, sin dudas, las PASO nos habían dejado un escenario y después del resultado electoral de las PASO, comenzamos a ver toda una campaña que empezó a atenderse, digamos, en términos de tratar de conectar con un electorado, digamos, de parte del oficialismo nacional, ¿no? Con una serie de medidas y con una serie de acciones que buscaron esta recuperación de la base electoral que sin duda se vio reflejada en la elección de ayer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, un Javier Milei que había tenido, digamos, una muy buena elección en las PASO. De hecho, ninguna de las consultoras lo veíamos en el escenario como primera opción, si bien estaba dentro del escenario de tercios. No fue una sorpresa realmente en las PASO que haya quedado primero. Después de ese resultado, te diría que no logró recuperar mucho más votos o crecer en términos de base electoral en lo que fue el resultado de la elección de ayer, ¿sí? Entonces, me parece que hay un dato que es clave, que está marcando inclusive cómo se puede llegar a plantear el escenario del balotaje, de un Milei con un techo electoral bastante alto, ¿no? Digamos, hay un apoyo que ronda el 30% a su figura, con una candidatura que si bien mantuvo, digamos, inclusive lo hemos visto en los dos debates presidenciales, mantuvo su línea en términos discursivos en sintonía, digamos, con su propia base electoral, pero en las últimas semanas hemos visto que se cometieron, si se quiere, algunos errores o algunas cuestiones que pusieron en el centro de la escena otras cuestiones que tienen que ver más con valores, ¿no? Esta cuestión de candidatos de la lista de Milei hablando de la renuncia de la paternidad y también otros temas que si se quiere conectaron más con una emoción de miedo que también se estaba planteando dentro del escenario y que de alguna manera se reflejaron en el resultado de la elección de ayer. Sergio Massa con una recuperación muy alta y por otro lado una Patricia Bullrich que se la veía, si se quiere, más competitiva, pero que en última instancia terminó desdibujándose un poco dentro del escenario, ¿no? En términos electorales, de acuerdo a los resultados que tenemos. Bien. Un Schiaretti que mejora en su performance. Yo creo que ahí también hay un tema de que mejora un poco a costa también de los votos de Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Y una izquierda que se mantiene, digamos, en su base electoral histórica. Un poco estos es la primera lectura que podemos hacer de los resultados electorales de ayer, que dejan un escenario de balotaje, y esto también hay que mencionarlo, que sí veíamos la mayoría de las consultoras, un escenario de balotaje, una difícil posibilidad de que Milei ganara en una primera vuelta, como en algunos casos se mencionó, pero sí un escenario de balotaje entre Massa y Milei que nos pone en otro tiempo electoral, ¿no? En otra instancia y en otro tipo de competencia. Bien, Milva, de alguna manera los discursos de anoche, sentando en la postura Patricia Bullrich, Javier Milei también y Massa, ¿cómo ves el panorama y si incide en lo que será o es un adelanto de lo que será esta campaña hasta el 19 de noviembre? Digo, las posturas que han tomado los tres. Bueno, en primer lugar vamos por orden, digamos, de resultado electoral. Un Sergio Massa muy aplomado, muy asertivo con su discurso, de hecho mencionando cada uno de los ítems, digamos, de su propuesta electoral.
y también reconociendo, ¿no?, errores, que me parece que eso es un punto importante dentro de lo que es de cara a lo que es el escenario del balotaje, ¿no? Un discurso muy cuidado, muy medido también, pero que lo llevó a recorrer cada uno de los ítems de las propuestas y sentando un fuerte contraste con respecto a lo que es la propuesta del candidato libertario. Por otro lado, Javier Milei, con un discurso muy breve, pero con un claro llamado, digamos, al votante o a la dirigencia de Juntos por el Cambio. Claro, sí, sí. Muy direccionado, porque inclusive mencionó, ¿no?, los candidatos de Juntos por el Cambio que han ganado. Fíjate que no fueron inclusivas los candidatos del PRO, no del radicalismo, o sea, hubo un direccionamiento claro hacia los dirigentes del PRO en ese sentido. Y también muy escueto en términos de posicionamiento, o sea, no hubo en el discurso de Milei un cambio de posicionamiento, sino más bien un discurso muy de segundo lugar, digamos, de un candidato que quedó en segundo lugar, pero también animado, digamos, no fue un discurso de que teníamos más expectativas que no se cumplieron, sino más bien de que, bueno, acá empieza otro partido, ¿no? Sí. Y Bullrich, finalmente, claro, Bullrich. En el caso de Patricia, me parece que el discurso quedó un poco más anclado en lo que ha sido su campaña electoral, un poco que quedó, digamos, muy en temas o en tópicos que no terminaron de tener tanto anclaje, ¿no? Esta cuestión del orden, o de terminar con el kirchnerismo, inclusive un llamado hacia el tema de los valores, que los valores no están tan despiertos en nuestra sociedad. Me parece que ahí hubo un poco esta cuestión de no tener una mirada muy asertiva con respecto a los resultados que estuvieron arrojando las urnas, ¿no? Sí. Y creo que un poco Patricia Bullrich quedó un tanto entrampada después del resultado de las PASO en esa enorme dificultad de posicionamiento que lo mantuvo, digamos, en la campaña y que de alguna manera se reflejó en el resultado electoral de ayer, ¿no? Un electorado que quizás, una porción del electorado de Juntos por el Cambio, que quizás por voto útil o por lo que fuera, quedó, digamos, más, no logró, digamos, superar o perforar ese apoyo electoral inicial que había tenido en los pasos, ¿no? La mañana para Milei comenzó bastante picante ya, porque en comunicación con Feynman, creo que fue una de las primeras entrevistas que dio, ya lo has escuchado, apuntó a los radicales como traidores. Esto como, a ver, de cara a las negociaciones, mandó igual mandó a Juntos por el Cambio un mensaje para construir la oposición. Ayer ya lo dijo, hoy lo insistió para terminar con el kirchnerismo, pero es un golpecito. Por las dudas, digo, por las dudas a los radicales que intenten apoyar a Massa, me parece, ¿no? Claro. Si le puede jugar en contra. Y tiene que ver también, me parece, con no tanto como amenaza hacia los radicales, sino también por el mensaje de unión nacional que estableció Sergio Massa, muy claramente desde las PASO, y que lo insistió, digamos, en distintas presentaciones a lo largo de su campaña presidencial, ¿no? Esta idea de abrir, inclusive hasta de componer su gabinete con figuras de otros partidos. Me parece que es más el temor un poco a esta diáspora que se pueda ver de cara a lo que es una construcción más abierta y más amplia que propone Sergio Massa, y una necesidad también de Javier Milei de tener que ampliar su base electoral, ¿no es cierto? Porque el escenario ahora es otro, o sea, no es solamente los que me apoyaron, sino también entender que generalmente las campañas de balotaje se plantean por contraste, y no es mi primera preferencia, sino eventualmente el que no quiero que gane. Yo creo que la clave
de la elección, del escenario que se viene, de cómo se va a plantear de acá al 19 de noviembre esta campaña con únicamente dos opciones, que son Sergio Massa y Javier Milei. Va a ser de fuerte contraste, pero contraste no solamente en términos de ideas, sino también en términos de personalidad. Y creo que eso también se vio reflejado en los discursos de ayer, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Milva. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación a reflexionar un poco con respecto a los datos que nos dejaron las elecciones presidenciales. Hasta luego, nos vemos. Hasta el balotaje. Nos vemos. Claro, No, antes, sí. obviamente, analizamos. Nos vemos. Hasta luego. Bien, vamos al balotaje, le recordamos a la gente por ahí.